buen día, bienvenidas y bienvenidos a la primera emisión de la nueva temporada de Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea, así como al apoyo del Fondo de Derechos Humanos. Nuestras Voces busca difundir la labor de las personas defensoras de derechos humanos, así como visibilizar la importancia de su trabajo para consolidar la democracia, la igualdad, la justicia y el pleno respeto a la dignidad humana. Sintonícenos a partir del día de hoy y todos los lunes a las 12 del mediodía por la página de Facebook del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Mi nombre es Anabel Holguín. Mi nombre es Tamara Terrazas y compartiré la conducción con mi compañera Anabel. Les recordamos el teléfono de atención del CEDEM 614-415-5142 con un horario de atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes. Así es. En esta ocasión hablaremos sobre los diferentes programas que ofrece el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Tendremos algunos invitados especiales. Estará con nosotras Ruth Fierro, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, quien nos hablará brevemente acerca de lo que se realiza en esta organización, para posteriormente platicarnos acerca del programa de acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos, programa que surge en respuesta a las condiciones de riesgo en la defensa de los derechos humanos. Efectivamente, también estará con nosotras Gabino Gómez, coordinador del programa de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas del CEDEM, quien nos estará compartiendo sobre algunos de los casos que acompañan, casos de personas desaparecidas, así como los servicios de acompañamiento jurídico y psicosocial que actualmente ofrece el CEDEM. Y para finalizar nuestras entrevistas nos acompañará María Fernanda Aquino. Ella es abogada y actualmente coordina el programa de violencias de género en el CEDEM y este programa pues brinda asesoría legal y representación legal a mujeres, niñas, niños víctimas de violencia, pero también trabaja con litigio estratégico, alfabetización jurídica. Y un punto muy importante que nos va a estar platicando Marifer es que solicitan medidas de protección para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia. Así es, continuamos pues con nuestro programa. Quédese porque ya nos acompaña en el estudio Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Seguimos. Está con nosotros Ruth Fierro Pineda, quien es coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Gracias, Ruth, por estar con nosotros. Ella nos estará platicando un poco acerca de lo que es el CEDEM y posteriormente sobre el trabajo que esta organización realiza con personas defensoras de derechos humanos. Ruth, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Ruth, platícanos un poco acerca de lo que es el CEDEM para dar como una introducción a este programa. Pues bueno, el CEDEM es una organización fundada hace 13 años y que tiene como misión acompañar integralmente y con enfoque diferenciado a víctimas de violaciones de derechos humanos con el propósito de que accedan a la verdad, justicia y reparación. Ruth, y sobre el programa de acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos, ¿nos pudieras platicar cómo es que surge en el CEDEM? Pues bueno, en el CEDEM, por algunas amenazas que habían sufrido compañeras que estaban anteriormente, especialmente Lucha Castro, fue que conocimos el camino para pedir a las autoridades que fueran responsables de la seguridad de personas defensoras. Y entonces, posteriormente, y en un contexto particularmente complicado en nuestro estado, en el que varias otras organizaciones de derechos humanos también se vieron en riesgo por su labor, es que pues empezamos a acompañarles ahora a ellas para que también tuvieran ese reconocimiento desde el Estado de la necesidad de protegerles y brindarles medidas de protección. ¿Y actualmente a cuántas personas se acompaña con este programa? ¿Cuántos defensores? Pues mira, son alrededor de 7 organizaciones contando al CEDEM y en total son alrededor de 80 personas beneficiarias con medidas de protección, ya sea de organismos nacionales o internacionales, porque nosotras accedemos bastante al sistema interamericano de protección de derechos humanos. ¿Y en qué línea o en qué se basa la defensa para estas personas? Pues mira,
al igual que en los otros 2 programas, intentamos darles un acompañamiento integral a las personas defensoras. Esto incluye la representación legal, básicamente en 2 temas, la representación legal. Primero, dentro de las carpetas de investigación que están vigentes aquí en el estado por agresiones que han sufrido o por homicidios que han ocurrido. Entonces, somos las abogadas en esas carpetas, pero también representarles legalmente frente a ese mecanismo de protección en el que estén, sea el sistema interamericano o sea el mecanismo nacional de protección a personas defensoras. Y por otro lado, intentamos también acompañarles con, en la medida de lo que ellos quieran, de lo que ellas quieran, con acompañamiento psicosocial y pues bueno, como ayudar también y gestionar en el tema de la incidencia. Bien, ¿y existe algún caso emblemático que pudieras compartirnos a las personas que nos están viendo, por supuesto? Pues mira, un caso al que este año queremos resaltar muchísimo es el caso de Marisela Escobedo Ortiz. Ella es una defensora de derechos humanos asesinada en el 2010, que además fue muy conocida en Chihuahua por su historia y su legado. Y entonces, bueno, en el caso de Marisela Escobedo, justo este año presentamos ante la Comisión Interamericana una denuncia contra el Estado mexicano por todas las omisiones que hubo en su caso y que llevaron a lo que hoy sabemos que sucede con su familia y cómo el caso está en impunidad. Pero bueno, acompañamos también a otras personas bastante emblemáticas de Chihuahua que todos los días luchan por tener un mundo mejor, más justo y más igualitario, y nosotras queremos ayudarles para que ellas sigan enfocadas en su trabajo esencial. Muchos de ellos se dedican a acompañar a comunidades indígenas, otros a defender medio ambiente, recursos naturales. Entonces la intención de nosotras es que ellas puedan seguir enfocadas en su trabajo y en la medida de lo posible nosotras ayudar a defenderles. Bien, muchas gracias Ruth por esto que nos compartes. Y en Chihuahua existe la denominada alerta temprana para personas defensoras de derechos humanos. ¿Qué te parece si vemos una cápsula y regresando nos platicas un poco más sobre lo que hace el CEDEM acompañando a estas personas? Adelante. En respuesta a una solicitud de 24 organizaciones de la sociedad civil chihuahuense, presentada el 7 de marzo de 2016, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación notificó al Gobierno de Chihuahua, el 11 de agosto de 2016, la adopción de una alerta temprana, con el objetivo de prevenir y detener los ataques y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. En el marco de esta misma alerta, en junio de 2017, se aprobó el Plan de Contingencia, para el cual se identificaron acciones, tiempos y responsables para la implementación de medidas que permitan que las personas defensoras puedan desempeñar su labor en condiciones de libertad y seguridad. Chihuahua es el estado con el mayor número de medidas de protección ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ocupa los primeros lugares a nivel nacional en agresiones contra personas defensoras, por lo que las responsabilidades contraídas en el plan de contingencia deben asumirse con la urgencia que amerita la prevención efectiva de potenciales agresiones. Bien, ya estamos de vuelta. Ruth, te pedimos que nos platiques qué hace el CEDEM en la implementación de esta alerta para personas defensoras de derechos humanos. Pues mira, junto con 25 organizaciones de aquí el estado de Chihuahua, impulsamos precisamente el cumplimiento de las acciones que comprenden el plan de contingencia que se deriva de esta alerta y bueno, pues eso, nos coordinamos junto y articulamos con las otras organizaciones para la implementación de la misma. ¿Y cuáles considera Ruth que sean los principales retos u obstáculos para erradicar las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en nuestra entidad? Híjole, bueno, un tema importante como en México en general es el tema de la impunidad que existe cuando suceden estas agresiones. El tema del acceso a la justicia y la implementación de garantías de no repetición es fundamental. Pero otro tema importante es que todas las autoridades entiendan el alcance de las obligaciones que tienen específicamente en el tema de personas defensoras de derechos humanos, el cómo deben de protegernos en
en la medida de sus atribuciones y facultades, pero generalmente es un tema que se asume como no es algo que a mí me toque, ¿no? Yo soy presidente o presidenta municipal y no tiene que ver mi acción con el tema de personas defensoras. Entonces, eso es un tema, un reto importante, como socializar con todas las autoridades la importancia de entender que un tema de protección de personas defensoras es de todas y todos y que en realidad también es en beneficio de la sociedad en general, ¿no? En la medida en que tengamos personas defensoras de derechos humanos que puedan alzar la voz, que puedan organizarse y que puedan exigir derechos, en realidad es un beneficio para la sociedad en general. Y en torno a esto, ¿hay algo que la ciudadanía puede hacer para contrarrestar estas agresiones a defensores de derechos humanos? Pues yo creo que es importante, como en otros temas, el simplemente no ser indiferente frente a lo que vemos en muchas ocasiones, ¿no? Con frecuencia nos damos cuenta de que existen manifestaciones porque se está exigiendo justicia para algún asunto, otras veces escuchamos que se hacen difamaciones a través de redes sociales o medios de comunicación, y aquí es muy importante que la sociedad no permanezca indiferente a esto, ¿no? Y tenga la oportunidad también de comentar y de opinar y de dar su punto de vista en las redes sociales, en los medios de comunicación y por supuesto asistir y acompañar estas luchas como en las manifestaciones y en otros espacios es importante. Bien, Roti, ¿algo que nos puedas comentar como extra acerca de este programa de acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos? Pues fíjate que es importante decir que esta labor del CEDEM es muy importante porque Chihuahua es uno de los estados que ocupa los primeros lugares en agresión a personas defensoras de derechos humanos. Por eso es que se da el tema de la alerta temprana. Es uno de los estados donde la CNDH ha registrado mayor agresiones u homicidios de personas defensoras. Chihuahua es uno de los estados que tiene mayor número de medidas cautelares y provisionales del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces realmente es un tema que nos debe importar a todas y a todos porque ¿qué está pasando aquí? Que hay tantas agresiones a personas defensoras y como ya lo decía antes, hay que entender que en la medida en que personas tengamos la libertad de denunciar cuando hay una injusticia, en realidad es un beneficio para toda la sociedad. Entonces, pues nos gustaría mucho que den seguimiento a las actividades del CEDEM en este tema. Muchas gracias, Ruth. Pues gracias de verdad por acompañarnos y a propósito que este mes el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres cumple 13 años, es su aniversario número 13. ¿Qué te parece si vemos la siguiente cápsula para que sepamos un poquito más acerca de la organización? Gracias, muchas gracias. Adelante, gracias. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, es una organización de derechos humanos laica y feminista, con sede en la ciudad de Chihuahua, México, comprometida con la justicia, la igualdad y la dignidad de las personas. En el CEDEM brindamos acompañamiento integral con enfoque diferenciado y multidisciplinario a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, para que puedan acceder a la justicia. Apostamos por el empoderamiento de las víctimas, la defensa activa e integral y la incidencia en instituciones y políticas públicas. A través de nuestros programas, brindamos acompañamiento integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género, a familiares de personas desaparecidas y a personas defensoras de derechos humanos. Hoy, en el marco de nuestro 13 aniversario, en el CEDEM refrendamos nuestro compromiso de seguir acompañando a las personas y colectivos en su exigencia de igualdad, paz, verdad, memoria, justicia y reparación. Gracias por seguir en sintonía de nuestras voces. Ahora me acompaña Gabino Gómez, coordinador del programa de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Gabino, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Gracias por acompañarnos hoy. Gabino, compártanos por qué surge el programa de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas. En el CEDEM, que fue una organización que fue creada para atender violencias de género, llegaron personas con personas desaparecidas cuando estalla la guerra contra el narcotráfico, entonces no pudimos cerrar las puertas y decir aquí no vemos sus problemas de aquí y empezamos a atender la problemática. El primer caso de personas desaparecidas nos llega en enero del 2010,
que son 3 personas desaparecidas, 2 mujeres y un hombre primas entre sí, que es un asunto que llegó hasta la Corte Interamericana de la OEA y que hay una sentencia en contra de ella. Fue el primer caso y a partir de ahí pues empezó pues un desfile de familiares con problemas con desaparición de sus familiares. De acuerdo, entonces fue un programa que, si bien inicialmente no estaba planteado de esta manera, la situación de crisis y violencia en el Estado llevó al CEDEM a incorporarlo a sus programas de acción. ¿Cuántos casos de personas desaparecidas representan actualmente y a cuántas familias se acompaña? Tenemos una cantidad aproximadamente de 250 personas desaparecidas que somos sus representantes en distinta forma, en distintos niveles, y de los cuales hay aproximadamente 600 familiares de estas 250 personas desaparecidas. Ahí es muy variable la participación de las familias. Hay quien está inmersa en la problemática, pues la familia en su conjunto, de los padres, los hijos, los hermanos, mientras que hay en otros casos donde solo participa pues una persona de esta familia, la mamá, que son las que mayormente participan en las diversas reuniones, eventos que realizamos. El tema de las desapariciones pues nos llevó a considerar a Chihuahua ser parte de esta tragedia nacional que se vive en el país. Cuando nosotros iniciamos no pensábamos que la situación se iba a llegar a los niveles que hoy se encuentra. Fuimos en el 2010, empezamos a visibilizar el tema, posteriormente nos coordinamos con otros grupos, creamos un colectivo de familiares que tiene fundamentalmente su asiento en Ciudad Cuauhtémoc, que ha sido pues el epicentro de las desapariciones en el estado de Chihuahua. Todo esto nos ha motivado pues en implementar una política interna de crear toda una estructura nuestra para darles atención integral en todos los aspectos, la atención legal, atención psicosocial y también de ayuda humanitaria. Todo esto hacemos pues en nuestro programa dentro del CEDEM. Okay. Sobre estos programas que me comenta Gabino, ¿podríamos ahondar un poquito más? ¿En qué consiste específicamente el programa de atención psicosocial y de acompañamiento legal a las familias? Bueno, de acompañamiento legal es que nos convertimos en sus representantes legales ante las instancias jurídicas, principalmente en la Fiscalía General del Estado, porque el 99% de los casos está dentro de la Fiscalía del Estado, donde existe diversas unidades para atención de los problemas de desapariciones y nos convertimos en sus coadyuvantes. El término legal que utilizamos es la coadyuvancia o asesores jurídicos, que es para representarlos legalmente. Y como la gran mayoría de los asuntos de la desaparición de personas están en la etapa de las investigaciones, pues consiste en acompañarles a revisión de sus expedientes, de sus carpetas, para ver qué está pasando con sus casos concretos y seguir líneas de investigación. Hay algunos asuntos, pocos, los menos, que llegan a judicializarse, como hay casos de desaparición forzada donde hay personas detenidas y que llegan a juicios, y ahí también somos representantes ante los tribunales de estas familias. Esto es lo que tiene que ver con la representación legal. En el asunto del acompañamiento psicosocial, tenemos un equipo muy importante de psicólogas y psicólogos que han aprendido de acompañar en reuniones colectivas a las familias para que en su conjunto, de manera colectiva, valga la redundancia, se apoyen mutuamente para que entiendan de qué estamos hablando. Porque cuando las familias llegan víctimas de una desaparición, llegan pues con muchos sentimientos de culpa, porque son aisladas, porque pierden a sus familias, porque pierden a sus redes sociales, pierden a sus amigos. Entonces han encontrado una forma de sobrellevar la crisis por la que están pasando, y eso los mantiene pues de pie para seguir demandando justicia de sus casos.
Ok, muchas gracias Gabino por compartirnos esta información. ¿Qué le parece si ahora vamos a ver una breve cápsula que tiene relación con estos temas? El 10 de mayo y el 30 de agosto son dos fechas emblemáticas para todas aquellas familias que buscan verdad y justicia para sus seres queridos desaparecidos. El 10 de mayo se conmemora cada año la Marcha por la Dignidad Nacional, Madres buscando a sus hijas e hijos desaparecidos, verdad y justicia. Y el 30 de agosto se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. El CEDEM, año con año, junto al colectivo de familiares de personas desaparecidas que acompaña, participa en ambos eventos. Vamos a ver la siguiente cápsula. Para un país como México, en el que existe una grave crisis de violaciones a los derechos humanos y en el que actualmente hay más de 40,000 personas desaparecidas y más de 37,000 cuerpos sin identificar, el 10 de mayo y el 30 de agosto se han convertido en fechas de lucha emblemática para visibilizar y denunciar la gravedad del problema, así como para exigir la pronta y efectiva actuación de las autoridades en la materia. El pasado 10 de mayo, un grupo de más de 80 familiares de personas desaparecidas de la entidad, conformado por mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes, participaron en la 8ª Marcha de la Dignidad Nacional, Madres buscando a sus hijas e hijos, verdad y justicia. Del mismo modo, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el pasado 30 de agosto tuvo lugar en la capital del estado la Marcha por la Verdad, Justicia y Reparación, encabezada por el colectivo de familiares de personas desaparecidas que acompaña el CEDEM. En ambas manifestaciones, las y los asistentes demandaron la búsqueda y presentación inmediata y con vida de sus seres queridos desaparecidos, el alto a la impunidad y el castigo para los responsables. Bien, ya estamos de regreso. Gabino, qué interesante las imágenes que acabamos de ver. Por favor, platícanos, en este tipo de marchas, manifestaciones, ¿cuáles son las principales demandas que hacen las familias de personas desaparecidas? Bueno, la marcha del 10 de mayo, que es una fecha pues muy simbólica en el país, que es el Día de las Madres, año con año esta se realiza en la Ciudad de México. Esta ocasión fue la 7ª ocasión que hemos acudido en la Ciudad de México, donde concurren colectivos y organizaciones de familiares de diversas partes del país a demandar lo que siempre se ha demandado en el tema, que es justicia. Es fuerte la consigna de que vivos se los llevaron y vivos los queremos, que se los busquen y localicen, pero como también cabe la posibilidad de que, y cada vez que pasa el tiempo, pues se va diluyendo la posibilidad de que estén vivos, entonces hay también la exigencia que los encuentren en la situación que estén, pero mientras la familia no sepa dónde está su familiar, no va a haber descanso. Entonces se demanda justicia, pero además la verdad. ¿Qué pasó? Quieren saber qué está pasando, qué sucedió con su familiar que se lo llevaron y que jamás volvió a saber o nunca, y pasaron los años y finalmente la reparación. Las familias sufren una terrible situación de menoscabo de su situación económica, porque en la gran mayoría son los proveedores de la casa los que se los llevan, a los que se llevan, y pierden, las familias pierden patrimonio, pierden muchas cosas. Entonces es verdad, justicia y reparación, esa es la demanda que se enarbola a nivel nacional. El día 30 de agosto en todo el país se hacen actividades como la que aquí realizamos este pasado 30 de agosto, que fue aquí en la ciudad de Chihuahua, que fue un encuentro con otros colectivos, con otras organizaciones de familiares desaparecidos. Vino un grupo muy importante de Parral, del sur del estado, que nunca habían salido a la calle, que hoy salieron aquí a la calle a pronunciarse y a exigir a reencontrarse en este día importante para el tema de las desapariciones de sus familias, con las mismas demandas, la necesidad de que la autoridad las atienda de manera digna, que se investigue, que se dé con el paradero y que se haya justicia para sus casos. De acuerdo, Gabino, qué interesante. En este sentido, hablando de este problema tan grave en nuestra entidad, ¿cuáles considera usted que son los principales retos u obstáculos que nos impiden terminar de prevenir y erradicar el problema de las desapariciones? Sí, híjole, desgraciadamente el tema de las desapariciones no ha cesado. Cuando nosotros empezábamos a decir que era un tema invisible, que lo hicimos visible a nivel nacional,
que el gobierno empezó a implementar políticas públicas, porque empezaron a implementar, se crea la ley de los desaparecidos, se crea la ley de víctimas, se crean comisiones de búsqueda, se crean diversos organismos para la atención del problema grave, pues, que de esa tragedia nacional que se vive, pero desgraciadamente la percepción de los familiares es que nada está pasando. El reto es que las autoridades hagan más cosas, que no basta con que se creen leyes, que basta voluntad, que basta el reconocimiento real de los operadores de la problemática para que este problema sea atendido, y que se requieren muchísimos recursos que significa presupuestos para las comisiones estatales y para las comisiones nacionales, y la creación de las diversas unidades de investigación, de búsqueda, etcétera, etcétera. Mientras no haya presupuesto, pues no va a funcionar. Entonces el reto es lograr que la autoridad se sensibilice realmente, no solo del discurso, sino que en la práctica lo haga. De acuerdo, Gabino. Qué interesante lo que nos comenta. Efectivamente, las autoridades tendrían que poner manos a la obra. Y bueno, Gabino, en lo que respecta al programa de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas del CEDEM, ¿cuáles serían los principales logros, resultados alcanzados hasta ahora? Hemos obtenido, primero fue lograr la visibilización, ya lo he dicho desde hace rato. El 2010-11 nadie hablaba de los desaparecidos estaban desaparecidos. Todo el mundo hablaba, cuando el cúspide de la violencia estaba en su más alta expresión, de homicidios, de extorsiones, de secuestros, pero no hablaban de desapariciones. Y es hasta que las familias se animan a salir a las calles que se pone a nivel nacional como un grave problema, que se reconoce la existencia del problema. Hoy hablamos de 40,000 desaparecidos en el país, reconocidos oficialmente, pues una tragedia terrible. Entonces, este fue un reto que nos pusimos, y fuimos en Chihuahua junto con la gente de las organizaciones de Coahuila y de Nuevo León, quienes iniciamos esta tarea, que posteriormente se logra con el movimiento de Javier Sicilia, que el 2011 organiza una serie de caravanas que pone ya el tema a nivel nacional. Una vez puesto este asunto ya a nivel nacional, se crean las diversas instancias, pero nosotros aquí en particular en Chihuahua tuvimos durante muchísimos años, todo el gobierno anterior del estado, una confrontación terrible porque negaban el problema, y logramos que el equipo argentino de antropología forense viniera a identificar restos que tenían años guardados en los CEMEFOS y que hoy están en proceso, y que han logrado afortunadamente ya hasta estas alturas la identificación de varios casos. Ese es uno de los grandes logros que hemos obtenido para el tema de atención a los problemas de las familias con desaparecidos. De acuerdo, Gabino, qué interesante esto que nos comenta. Pues bueno, hasta aquí ha terminado el tiempo de la entrevista del día de hoy. Gabino, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el estudio. Si le parece, compartimos los teléfonos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Si usted tiene un familiar desaparecido o conoce a alguien que está atravesando por esta difícil situación, comuníquese al teléfono 415-4152 en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde para recibir asesoría en la materia. O bien, acuda a nuestras oficinas en Avenida Juárez, número 4107B, Avenida Juárez y La Junta. Y bueno, Gabino, ya que lo comenta, ¿qué le parece si a continuación vamos a ver esta cápsula? ¿Conoce usted la labor del equipo argentino de antropología forense en nuestro estado? Desde hace algunos años, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres colabora con el equipo de peritos argentinos del EAF para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Veamos la siguiente cápsula y al regresar nos acompaña de nueva cuenta mi compañera Tamara Terrazas con María Fernanda Aquino, coordinadora del programa de violencias de género del CEDEM. Volvemos. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres acompaña a familias de más de 200 personas desaparecidas. En años recientes, la Fiscalía General del Estado localizó restos óseos de difícil identificación en el Rancho Dolores del municipio de Cuauhtémoc, el Mortero de Cusihuiriachi, así como en la Brecha del Porvenir en Carichí. Para el análisis e identificación de estos restos, se buscó al equipo argentino de antropología forense, EAF, una organización internacional no gubernamental reconocida por su profesionalismo y capacidad. En diciembre de 2016, el EAF
firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Chihuahua a través de la Fiscalía General, mediante el cual se hicieron análisis de estos restos y se tomaron datos y muestras de ADN a familiares de personas que habían desaparecido en Cuauhtémoc y sus alrededores. Como resultado de lo anterior, se logró la identificación de varias personas y se informó a las familias correspondientes, para quienes se cerró un ciclo de duda permanente respecto al paradero de sus seres queridos, a sabiendas de que todavía está en deuda el acceso a la justicia. Dado que en esta investigación aún hay restos óseos sin identificar, localizados en los 3 lugares mencionados, se continúan los esfuerzos conjuntos para lograr nuevas identificaciones. Ya se encuentra conmigo María Fernanda Aquino. Ella es abogada coordinadora del programa de violencias de género en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Marifer, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. Marifer, antes de comenzar a hacerte las preguntas propias del programa de violencias de género, platícanos un poco qué es la violencia de género. Bueno, la violencia de género en sí lo tenemos que entender que toda violencia que se ejerza contra las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Entonces, la violencia la entendemos en varias modalidades: la psicológica, la física, la sexual, la patrimonial y la económica. Las tenemos seccionadas de este modo porque son las que se ejercen de manera sistemática en nuestro país, y que nos dan una pauta de cómo se ejerce el control sobre las mujeres, y esta idea generalizada de que la mujer no se encuentra en un plano de igualdad con los hombres, sino que somos menos y que por lo mismo tienen que ponernos en una situación de desigualdad. Entonces, al ejercer la violencia se nos pone en una situación de desventaja. Bien, y entonces, a raíz de esta violencia de género, ¿es que surge el programa dentro del CEDEM o por qué surge el programa? Bueno, el programa en el CEDEM surge a razón de... Anteriormente existía otra organización que atendía la desaparición y los asesinatos o los feminicidios de mujeres en el estado de Chihuahua. Y atendiendo este tipo de problemáticas se dan cuenta que muchos de estos asesinatos de mujeres o feminicidios se dan a razón de la violencia de género que se vive dentro de los hogares. Entonces es cuando nuestros fundadores, nuestras fundadoras deciden retomar este tema de la violencia de género desde el hogar, y no solamente desde las mujeres, sino desde las niñas y niños y adolescentes, para prevenir la violencia más grave, que es la violencia que nos puede llevar a un feminicidio. Y entonces entiendo que este programa está dirigido a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género, ¿principalmente o solamente? Solamente. La idea de nuestro programa es la visibilización. Primero es la visibilización de la violencia de género, cómo afecta y cómo destruye y puede acabar con la vida de una mujer, y no solamente con la vida de una mujer, sino con la vida de sus hijas e hijos, y cómo este contexto de violencia sistemática que se vive en el país pues nos permite como sociedad verlo como algo natural. Muchas personas piensan que no pasa nada si violentas a una mujer, que no pasa nada si violentaste a la mamá de tus hijos o hijas, porque eso no implica que seas un mal padre. Bueno, la paternidad también se tiene que ejercer de una manera responsable, y una persona violenta pues no puede ejercerla así. Entonces, parte de nuestras grandes metas es visibilizar que las niñas y los niños no son ajenos a la violencia de género, son víctimas, y no indirectas, directas de la violencia. Entonces, por eso el programa está enfocado a ellas y a ellos en específico. ¿Y cuáles son y en qué consisten los servicios de acompañamiento que se brindan con este programa? Bueno, nuestro acompañamiento o nuestros servicios está de alguna manera dividido en 4 momentos. El primer momento es cuando una mujer llega con nosotras, puede recibir o recibe de primer momento una asesoría inicial, en la cual ella nos puede dar todo su contexto, y nosotras hacemos una evaluación de riesgo y una evaluación de qué tipos de violencias ha sido víctima, para poderle así dar a ella la asesoría de cómo, de qué puede obtener
en relación a un proceso judicial, de cuáles son sus derechos, de cómo ejercerlos, de dónde ejercerlos. La idea es que todas las mujeres que acuden a nosotras se vayan con el contexto general de dónde puedo ejercer mis derechos, de cómo puedo ejercerlos y cuáles son mis derechos. Y en casos de violencia extrema, en la que la evaluación de riesgo es alta, nosotros también tenemos el servicio de medidas de protección. Es decir, una experta en medidas de protección acompaña a las mujeres a hacer las solicitudes y así asegurarnos que ese agresor ya no esté en el hogar, con la víctima, con sus hijos e hijas, y así ellas puedan pues retomar sus procesos de una manera libre y sin correr un riesgo grave. Muy bien. Y en promedio, ¿cuántas personas se benefician al año con este programa? Aproximadamente damos unas 466 asesorías anuales y nosotras personalmente el CEDEM lleva la representación legal de 85 mujeres y de 50 niños y 47 niñas. Son los beneficiarios directos del litigio del CEDEM. Los que actualmente se están llevando. Sí. Bien, ¿y podrías compartirnos uno o más casos emblemáticos que se trabajen o que se estén llevando actualmente con este programa? Bueno, ahora sí que casos y mujeres que han sido, que nos han dado la oportunidad y la bendición de poder acompañarlas han sido muchas, pero este año logramos en específico una sentencia condenatoria en contra de un maestro que violentó sexualmente, que cometió el delito de abuso sexual y violación en contra de 11 niñas rarámuris en su escuela en la comunidad de Arareco. Entonces, pues ese esfuerzo y ese caso fue muy valioso porque no solamente fue el litigio, sino todo el acompañamiento psicosocial, el recuperar los proyectos de vida de las niñas, el resignificar lo que había pasado, el resignificar en la comunidad el hecho de que ellas se atrevieran a denunciar, y el equipo psicosocial hizo un trabajo maravilloso que gracias a su trabajo pues nosotros tuvimos la oportunidad de llevar un juicio que llevó a una condena de, si mal no recuerdo, más de 80 años. Qué interesante, Marifer. Muchas gracias por esta información que nos compartes. Y en relación a estos casos emblemáticos, este mes se cumplen 10 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso González y otras contra México, mejor conocido como el caso del campo algodonero. ¿Qué te parece si vamos a ver una pequeña cápsula para hablar sobre el tema? El 16 de noviembre se cumplieron 10 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso González y otras contra México, conocido como campo algodonero. Con esta sentencia, la Corte declaró a México responsable de violar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal en prejuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monarres y Esmeralda Herrera Monreal, víctimas de feminicidio, al no investigar ni brindar acceso a la justicia ni protección judicial a sus familias. La sentencia es una de las más emblemáticas en materia de derechos humanos contra México, además de ser un referente internacional, pues su eje principal es garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia. El documento emitido por la Corte describe las bases para prevenir, investigar y castigar la violencia de género, donde involucra el contexto de desigualdad social entre mujeres y hombres, los roles y estereotipos de género, la discriminación sistémica y estructural contra las mujeres, así como la impunidad. Sin embargo, a 10 años de esta sentencia, la violencia feminicida en México continúa creciendo y siguen habiendo importantes retos en la materia, como la falta de homologación del tipo penal de feminicidio en todos los estados y la aplicación efectiva de la perspectiva de género para investigar los casos. Bien, ya estamos de vuelta. Marifer, platícanos por qué es relevante la sentencia de campo algodonero respecto a la erradicación de violencia de género en nuestra entidad. Bueno, Tamara, eso es una pregunta muy, muy buena, toda vez que el estado de Chihuahua es conocido internacionalmente por haber sido quien llevó o quien impulsó el reconocimiento de la violencia feminicida, no solamente en el estado de Chihuahua, sino en el estado mexicano,
pero fue trabajo de muchísimas mujeres y de muchísimas madres de víctimas, el reconocimiento de que sus hijas, al estar desaparecidas, no tuvieron acceso a una justicia y a una búsqueda de vida, y después en el encuentro de sus restos tampoco hubo un tratamiento adecuado por parte de los operadores de justicia. Entonces estas madres tuvieron el valor y el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil para poder llegar hasta la Corte Interamericana y asegurar esta sentencia que para nosotras, no solamente para México, pero para todo el sistema de Latinoamérica de derechos humanos, se ha vuelto el parteaguas y la línea de cómo se debe atender la violencia contra las mujeres, qué es la debida diligencia, qué es la violencia de género, qué es el feminicidio y cómo deben tratarlo el Estado como una situación de violencia sistemática que ha sido permitida por el Estado. Entonces, la sentencia de González y otras es para nosotros pues el parteaguas de cómo se ha reconocido la violencia contra las mujeres en México, y pues todo ha sido gracias a esas valiosas mujeres que tuvieron la valentía de luchar por los derechos de sus hijas y buscar justicia hasta esa instancia. Bien. Marifer, ¿y cuáles consideras tú que sean en la actualidad los principales retos u obstáculos para prevenir y erradicar la violencia de género en nuestra entidad? Bueno, es una pregunta muy, muy compleja porque tenemos muchos años, y justo como comentaba, estamos a una década de haber obtenido esta sentencia, y los cambios que podemos ver en el sistema de justicia, en los operadores de la justicia, pues no son considerables a este tiempo que se ha transcurrido. Mucho es que hay un reconocimiento de un problema sistemático de violencia, pero no hay una creencia de fondo de dónde viene y cómo lo voy a erradicar y cómo lo voy a prevenir. Es decir, si no cambiamos nuestra cultura, nuestra manera de ver el mundo, pues obviamente se van a seguir replicando estas violencias machistas, y por más que lleguemos nosotros a judicializar 100, 200, 300 carpetas de investigación, pues las mujeres podrán acceder a la justicia, pero eso no implica la no repetición. Mientras sigamos en un sistema que permita la repetición de este tipo de violencias, nunca se va a poder erradicar. Y eso hablando de los casos que se logran judicializar, todavía hay muchísimas mujeres que nunca podrán llegar a un tribunal. Entonces, todas esas mujeres que tomaron la valentía de denunciar a sus agresores, y que lamentablemente por culpa de las y los operadores del sistema de justicia, y por no solamente las operadoras, sino por el sistema en sí, porque muchas de ellas trabajan sin recursos, y aunque haya voluntad, pues sin recursos muy poco se puede realmente hacer. Entonces, ante una denuncia que no se judicializa, pues nos encontramos ante un mundo de problemáticas que no van a terminar mientras no haya una voluntad política de invertir y de poner esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres. Bien, y hablando de estos casos satisfactorios de los que han logrado judicializarse, y regresando también un poco al programa de violencias de género que acompaña el CEDEM, platícanos resultados satisfactorios que han tenido dentro del CEDEM con este programa. Bueno, la verdad es que para nosotros es un gusto y un placer poder acompañar a mujeres que nos dan la oportunidad de hacerlo, porque sabemos lo doloroso que es acceder al sistema judicial y buscar esta justicia. O sea, no es un proceso ni sencillo ni corto. Entonces, es muy gratificante y hemos logrado recuperar a muchas niñas y niños que fueron separados de sus madres. Justo hace una semana recuperamos a 3 niñas, a 2 niños y una niña que habían sido separados de su madre por más de 2 años. También el CEDEM ha tenido muchos logros en visibilizar en cómo las niñas y los niños son utilizados como mecanismos de seguir agrediendo a las madres.
Es decir, las convivencias se vuelven un martirio para la niña o niño porque ya no son la finalidad de convivir con papá, sino es papá preguntándome dónde está mamá, qué hace mamá, o metiéndome ideas. Entonces, visibilizar que los niños y las niñas también forman parte de estos procesos judiciales, que es su derecho y es su, ahora sí que es su vida y no podemos decidir sobre ella sin involucrarlos. Entonces, ha sido pues un caminar largo, pero ha valido la pena por todas esas mujeres que han tenido resoluciones favorables. Muy bien. Bien, Marifer, pues muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos esta información tan importante. Si usted requiere asesoría por situaciones relativas a violencia de género, le recordamos el teléfono del CEDEM 614-415-5142 en horarios de atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes. Y bien, Marifer, ¿conoce usted la iniciativa Spotlight? Es una iniciativa impulsada por ONU Mujeres para prevenir y erradicar precisamente los problemas de feminicidio que existen en nuestra entidad. ¿Qué te parece si vamos a ver esta cápsula al respecto y regresamos? Adelante. La iniciativa Spotlight es una iniciativa encabezada por la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Gobierno de México, que tiene por objetivo prevenir y eliminar los feminicidios en el país. El programa tendrá una duración de 4 años y será implementado en los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Chilpancingo, Ecatepec y Naucalpan, ubicados en los estados de Chihuahua, Guerrero y Estado de México. El comité de Spotlight en Chihuahua está integrado por 6 mujeres, expertas en el tema de derechos humanos, activistas independientes, sobrevivientes de violencia de género y representantes de redes de niñas, niños y adolescentes, entre otras. Entre ellas se encuentra Ruth Fierro, coordinadora general del CEDEM. Spotlight busca también que las niñas y las mujeres que sean víctimas de violencia accedan a más y mejores servicios de apoyo y protección, que tengan acceso a la justicia en condiciones de libertad, seguridad y sin discriminación. Acompáñenos el próximo lunes 25 de noviembre en punto de las 12 del mediodía. Tendremos entrevistas e información relevante con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así es, no se lo pierdan y no olviden también seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo en su pantalla. De la misma manera, si usted requiere asesoría en alguno de los temas que estuvimos tratando el día de hoy, por favor comuníquese al teléfono 614-415-4152 o bien visítenos en nuestro horario de oficina de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Nos encontramos en Avenida Juárez y La Junta, número 4107B. Nuestras voces es posible gracias al apoyo y financiamiento de la Unión Europea. Agradecemos también al equipo de producción que está trabajando con nosotros. Mi nombre es Tamara Terrazas. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Anabel Holguín. Gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Hasta pronto.